La civilización griega surgió al este del mar Mediterráneo en el sur de la península de los Balcanes. Se expandieron por las múltiples islas situadas en los mares Egeo y Jónico, las costas de la actual Turquía y por el Mediterráneo occidental. A todos estos territorios los llamaban la Hélade, cuyo significado es territorio de los griegos. El entorno físico de la península balcánica influyó en gran manera en su historia, ya que estaba compuesta por pequeños valles separados por montañas. Esto fue la causa de que nunca fuera un territorio completamente unificado. Cada valle y cada isla eran estados independientes, que compartían lengua y religión, por lo que pertenecían a la misma civilización. Su historia se divide en tres periodos: la época arcaica, desde el siglo IX a.C. al siglo VI a.C., la época clásica, desde el siglo V a.C. hasta la primera mitad del siglo IV a.C., y la época helenística, desde la segunda mitad del siglo IV a.C. hasta el siglo I a.C. La producción de las tierras griegas no era muy buena. Debido a esto, la agricultura y la ganadería no se desarrollaron plenamente, pero encontraron su principal fuente de subsistencia en el mar Mediterráneo. De allí conseguían alimento abundante y a través de la navegación desarrollaron el comercio con otros pueblos. En el siglo VIII a.C. surgieron las polis, que eran ciudades con gobierno, leyes y ejército propios. La forma de vida también era una característica singular de cada una de ellas. Algunas de las más importantes ciudades-estado fueron Atenas, Esparta, Corinto, Tebas, etc. Al principio gobernaban las polis jefes locales, pero después el poder lo ejercieron los más ricos, que se autodenominaron aristoi. De aquí proviene la palabra aristocracia. Aristoi significa los mejores. Un claro ejemplo de esta forma de gobierno fue Esparta. En la segunda mitad del siglo VI a.C. surgieron cambios en algunas polis y apareció la democracia. Esta palabra significa gobierno del pueblo. Las decisiones se tomaban en asambleas periódicas que eran reuniones de ciudadanos, y en ellas también se elegían los cargos públicos. El mejor ejemplo de este tipo de gobierno fue Atenas. Entre los siglos VIII y VI a.C. hubo una gran crisis, debido al gran aumento de la población y la escasez de alimentos. Además, había un reparto desigual de las tierras, ya que la mayor parte estaba en manos de unos pocos. El hambre hizo que muchos griegos emigraran en busca de alimento, fundando colonias por todo el mar Mediterráneo. Estas colonias se establecían en lugares costeros, lo cual favorecía el transporte y el comercio. Eran zonas estratégicas en cuanto a defensa, agua y terrenos fértiles. Aunque eran independientes, mantenían las costumbres y la organización de las polis de donde procedían. Esta expansión se produjo en dos tandas. En la primera, entre los años 750 y 650 a.C., se desplazaron hacia el oeste del mar Mediterráneo, llegando a la costa e islas del mar Jónico, el sur de Italia y Sicilia, Francia, el noroeste de la península ibérica y Libia. En la segunda, posterior al año 650 a.C., se colonizaron las costas del Mar Negro. De esta manera, los griegos se relacionaron con otros pueblos y extendieron su civilización fuera de sus fronteras naturales. La Grecia clásica es la etapa de la civilización griega desarrollada en el siglo V a.C. y la primera mitad del siglo IV a.C. Este periodo estuvo dominado por dos polis, Atenas y Esparta.
Durante este periodo, Atenas tuvo un gobierno democrático. Solo los ciudadanos con todos los derechos participaban en la vida política. No se consideraba ciudadanos a las mujeres, los esclavos y los extranjeros. Había tres instituciones principales con las que se gobernaba. La Asamblea estaba compuesta por ciudadanos mayores de 20 años, que se reunían 4 veces al mes. Votaban las leyes, decidían ir a la guerra o no y elegían a los gobernantes. Las leyes las preparaba un consejo y se votaban a mano alzada. Los magistrados eran funcionarios dedicados a ejecutar las decisiones de la Asamblea. Los estrategas controlaban al ejército y los arcontes se encargaban de los ritos religiosos y presidían los tribunales. Los miembros de los tribunales de justicia se elegían por sorteo anualmente entre los ciudadanos. Esparta fue una de las polis más grandes y con más poder. Tenía una estructura social y un gobierno muy particulares, que la distinguían de todas las demás polis. Los ciudadanos de Esparta eran entrenados militarmente desde niños para la guerra. El trabajo lo realizaban las personas de los pueblos que habían derrotado y esclavizado. El poder militar y religioso recaía en 2 reyes provenientes de distintas familias. Los ancianos de las familias más poderosas y los 2 reyes formaban el Consejo de Ancianos, el cual proponía y confeccionaba las leyes y además también podía juzgar a los reyes. Los éforos poseían plenos poderes y su cometido era el de ejecutar aquellas decisiones que tomase el Consejo de Ancianos. Los hombres libres mayores de 30 años participaban en la asamblea, la cual estaba dirigida por los éforos. Su cometido era el de elegir tanto a los miembros del consejo como a los éforos, pero su poder era muy limitado, ya que el Consejo de Ancianos tenía derecho a veto. Las mujeres espartanas, como las atenienses, no participaban en la vida política ni en el ejército. Pero a diferencia de las mujeres de otras polis, las niñas tenían derecho a una educación semejante a la que recibían los niños, también en el plano físico, con un riguroso sistema de ejercicio. El Estado era el encargado de educar a ambos sexos. El cometido de las niñas, una vez cumplidos los 18 años, era traer al mundo niños fuertes y sanos. Las guerras médicas enfrentaron a griegos y persas. Los persas habitaban la actual Irán e iniciaron una expansión territorial a mediados del siglo VI a.C. Conquistaron las polis griegas de Asia Menor y las islas del mar Egeo cercanas a la costa. En el año 499 a.C., las polis que hasta entonces habían estado sometidas se rebelaron y el resto de polis griegas, bajo la dirección de Atenas, fueron en su ayuda. Este hecho marcó el inicio de las guerras médicas. El conflicto de las guerras médicas tuvo 2 etapas. La primera guerra médica finalizó en el año 490 a.C. con la victoria griega en la batalla de Maratón, más famosa por el posterior hecho que dio nombre a la prueba olímpica que por la batalla en sí. Una década más tarde, en el 480 a.C., comenzó la Segunda Guerra Médica, cuando el rey persa Jerjes invadió Grecia con un gran ejército. La batalla de las Termópilas es famosa por la diferencia de hombres con la que los espartanos se defendieron de los persas. En la batalla de Salamina, los griegos derrotaron finalmente a los persas y así concluyeron las guerras médicas. Debido a la importancia de Atenas en la victoria contra los persas, esta se convirtió en la polis más próspera e influyente, y coincidiendo con el gobierno de Pericles, se denomina a esta época el siglo de Pericles. Para salvaguardar las polis, se creó una unión entre ellas llamada la Liga de Delos.
Cada polis hacía una aportación de dinero con la finalidad de mantener una flota de guerra para prevenir nuevos ataques persas. En la isla de Delos y protegido por Atenas se guardaba lo recaudado. Otras ciudades-estado importantes, como Esparta, se sintieron amenazadas por el auge ateniense. Esto provocó una división que acabó en un conflicto armado llamado la Guerra del Peloponeso, que se inició en el año 431 a.C. y enfrentó a Atenas y Esparta. El resto de las polis se unieron a uno u otro bando. La victoria de Esparta en el 404 a.C. llevó a un dominio más opresor, que acabó con la sublevación de Atenas y otras polis un año más tarde. Comenzó entonces un periodo de enfrentamientos internos que debilitó a las ciudades-estado. Al norte de Grecia había un vasto reino llamado Macedonia, el cual estaba influenciado por la cultura griega y su lengua era muy parecida. Los reyes macedonios aprovecharon el debilitamiento de las polis sufrido por sus enfrentamientos. En el siglo IV a.C., Filipo II de Macedonia armó un gran ejército y conquistó y sometió a prácticamente todas las polis. Su hijo Alejandro le sucedió en el trono al ser asesinado Filipo. Alejandro también organizó un poderoso ejército, esta vez para conquistar el imperio persa. Desde el 334 al 323 a.C., Alejandro Magno conquistó múltiples territorios, llegando a gobernar Persia, Egipto y Mesopotamia. Su gran imperio se extendía hasta el río Indo en la India. Alejandro Magno fundó muchas ciudades en todos los territorios que había conquistado. De entre todas ellas destaca Alejandría en Egipto. La lengua, la cultura y el arte griegos se extendieron por Oriente. Esta expansión cultural y la fusión con la oriental se denomina helenismo. En el 323 a.C., Alejandro Magno murió, dejando un desorganizado imperio que sus generales se repartieron. Estos se declararon reyes y fundaron reinos a los que se les conoce como monarquías helenísticas, de entre las que destacaron Egipto, Mesopotamia y Macedonia.